A ver, pensemos en algo. ¿Cómo es posible que dos personas vivan exactamente la misma situación, pero la recuerden de maneras, bueno, completamente diferentes? Para el psicoanálisis, la respuesta no está en un simple error de memoria. No, no. La clave está en la arquitectura misma de nuestra mente. Así que hoy vamos a meternos de lleno a explorar esas tres estructuras psíquicas que en el fondo definen cómo cada quien construye su propia realidad. La pregunta que nos va a guiar en todo esto es justamente esa. ¿Por qué para alguien el mundo es de una manera y para otra persona puede ser algo radicalmente distinto? Bueno, el psicoanálisis nos da un mapa, que sí, es complejo, pero es increíblemente potente para empezar a encontrar algunas respuestas. Vamos a empezar por la estructura, que seguro nos suena más familiar a todos, la neurosis. Es nuestro punto de partida, y es clave porque si entendemos cómo funciona esta, vamos a tener la base para descifrar las otras dos. Aquí, el mecanismo central, la pieza clave, es la represión. A ver, para que quede claro, imaginemos que la mente es como una casa. ¿Qué es la represión? Es básicamente tomar algo que nos molesta, que nos angustia, un recuerdo, un deseo, lo que sea, y ¡zas!, lo mandamos al sótano y cerramos con llave. Ojo, no es que desaparezca, para nada. Simplemente lo sacamos de nuestra vista para, digamos, no tener que enfrentarlo. Y esta analogía es buenísima, porque la represión funciona como una especie de censura interna, muy parecida a esas advertencias que vemos en la tele. La cultura nos enseña que hay ciertos impulsos, sobre todo los sexuales o agresivos, que son inapropiados. Entonces, la mente, para evitarse problemas, simplemente los censura y las manda directito al inconsciente. Ahora, aquí viene lo más importante. No se puede mantener algo encerrado en el sótano para siempre. Esa censura siempre fracasa. La mente es como una olla a presión. Si empujas algo hacia abajo, tarde o temprano va a buscar por dónde salir. Y ese fracaso de la represión es justamente el motor de la neurosis. Entonces, ¿cómo vuelve eso que guardamos bajo llave? Pues nunca de frente. Siempre regresa disfrazado. Se nos cuela en los sueños, en esos olvidos que parecen casuales, en un chiste que si lo pensamos bien esconde una verdad, o en un lapsus cuando se nos escapa una palabra por otra. Todas estas son como pequeñas grietas por donde se asoma eso que intentamos con tanto esfuerzo reprimir. Muy bien, pasemos a la segunda estructura. Y esta funciona con una lógica completamente distinta. Aquí, la verdad no se esconde ni se reprime, se reniega. Es una especie de contradicción que se sostiene conscientemente. La renegación o desmentida es un mecanismo de verdad fascinante, porque no es ignorancia. La persona sabe perfectamente algo, pero al mismo tiempo actúa como si no fuera cierto. Conviven dos creencias totalmente opuestas. El sujeto ve la realidad, pero se niega a aceptar lo que esa realidad implica. Esta lógica del yo sé, pero aún así, se entiende perfecto con el ejemplo clásico del psicoanálisis, el de cómo un niño pequeño se enfrenta a la diferencia anatómica. A ver, el niño ve que las mujeres no tienen falo. Es un hecho que observa, que constata. Pero, y aquí viene lo interesante, aún así, se niega rotundamente a aceptar que a su madre, que para él es la figura de la plenitud total, le falte algo. En su mundo interno, ella tiene que estar completa. Y es justo esa división. Ese sí, lo veo, pero me niego a creer que aplique para ella lo que está en el corazón de la renegación. Y uno podría preguntarse, ¿cómo se sostiene una contradicción tan grande? Pues, a través del fetiche. Un objeto, que puede ser un zapato, una prenda, lo que sea, se convierte en el sustituto de aquello que se niega. El fetiche es como una prueba tangible, un amuleto que le permite a la mente decir, ¿ves? Mi madre sí está completa. Aquí está la prueba. Y así, la creencia y la realidad pueden coexistir sin que el sistema se rompa. Y llegamos a la tercera y más compleja estructura. Ojo, acá no hablamos de una verdad que se reprime o que se niega. Estamos hablando de una verdad que, para la persona, nunca existió para empezar. La forclusión es un concepto denso. A ver, imaginemos que para construir el lenguaje y darle sentido al mundo, necesitamos una pieza fundacional, como la regla principal de un juego. El psicoanálisis llama a esta pieza el nombre del padre. Y no se refiere al papá de carne y hueso, sino a la idea de la ley, del orden, de que hay un sistema. Bueno,
En la psicosis, esa pieza fundamental nunca se instaló. No es que se haya perdido o reprimido, es que simplemente nunca estuvo ahí. Hay una analogía matemática que es brillante para entender esto. Pensemos en el número 0. El 0 es la base de todo el sistema de números, ¿verdad? Pero no es sucesor de ningún otro. Es el punto de partida que le da sentido a todo lo demás. Bueno, el nombre del Padre funciona exactamente como ese 0 para nuestra realidad simbólica. Es la pieza fundacional. Entonces, ¿qué pasa si ese 0 simbólico, ese nombre del Padre, está forcluido, si está ausente? Pues pasa que todo el edificio del lenguaje y del significado se vuelve increíblemente inestable. No hay un punto de anclaje firme, y la realidad simbólica de la persona puede, en cualquier momento, venirse abajo. Y esto nos lleva a una frase de Lacan que es potentísima y lo resume todo. A diferencia de lo que pasa en la neurosis, donde lo reprimido vuelve como un símbolo, un lapsus, un sueño, acá lo que nunca se inscribió en lo simbólico regresa desde afuera, como si fuera real, tangible. O sea, no es un símbolo de algo más, no, es una alucinación, es una voz que se escucha de verdad, es una certeza absoluta, que para la persona es la realidad misma. Muy bien. Ya recorrimos los 3 caminos. Ahora, para que quede todo súper claro, vamos a ponerlos uno al lado del otro y a ver las diferencias de una forma muy directa. Esta tabla es el resumen perfecto. A ver, en la neurosis, la ley simbólica se acepta, pero lo que genera conflicto se reprime y vuelve como un síntoma. En la perversión, la ley se conoce, pero se reniega de ella, y se crea un fetiche para poder sostener esa negación. Y finalmente, en la psicosis, la ley nunca se inscribe, está forcluida, y por eso regresa desde afuera, en lo real. 3 mecanismos, 3 formas de relacionarse con la ley, y como resultado, 3 mundos completamente distintos. Al final del día, todo esto que exploramos no se queda solo en un consultorio. En el fondo, estas 3 estructuras son 3 maneras profundas de pensar en cómo armamos nuestra realidad, sobre qué cimientos usamos cada uno para darle sentido al mundo que nos rodea. Y cerramos con una pregunta para que quede resonando. ¿Son la represión, la renegación y la forclusión solo categorías clínicas para un diagnóstico? ¿O podemos ver ecos de estos mecanismos en nuestra vida de todos los días, en la forma en que nos enfrentamos a verdades incómodas y construimos cada quien su propia versión del mundo? La respuesta, como casi siempre en estos temas, es bien compleja.